Recap Blue, ¿cómo entender? 8 de la noche, 19 minutos. Pues, ¿cómo entender toda esta situación, Lucas? Hemos contactado a Verónica Abad. Ella es ex vicepresidenta de Ecuador. Estuvo en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Lo que pasa es que no salió en muy buenos términos. Sí, no, tuvo una vicepresidencia compleja, Silvia. Yo ya le estaba diciendo que Daniel Noboa está realmente en su segundo periodo en la presidencia de Ecuador. Lo que pasa es que su primer periodo fue bastante corto, porque esto se da después de que Guillermo Lasso convocara a lo que existe en Ecuador, una figura en la Constitución que se llama la muerte cruzada. Y después de esto se convocó a elecciones. De hecho, pues fue aquí donde fue asesinado Fernando Villavicencio, el candidato en esas elecciones. Y realmente estuvieron un poco más de un año y medio más o menos, Silvia, y Verónica Abad junto a Daniel Noboa estuvieron entonces entre el 23 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de 2025 al frente del Ejecutivo en Ecuador. Pues es un gusto saludarla. Es empresaria, pero también política ecuatoriana y, como les decíamos, ex vicepresidenta de Ecuador. Verónica Abad, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muy buenas noches para toda la gente maravillosa colombiana. Gracias a Blue Radio Colombia por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio y encantada de compartir con ustedes la opinión que creo que en este momento más para los colombianos y ecuatorianos necesitamos estar juntos. Claro, en un tema muy delicado, en un tema que usted tiene toda la razón, es importante y que afecta a colombianos y a ecuatorianos. Decíamos que usted no salió muy bien del gobierno del presidente Noboa y que incluso lo ha calificado en otras oportunidades como una persona autoritaria. ¿Usted cree que fue autoritaria esa decisión anunciada ayer de imponer 30% de aranceles a los productos que Colombia exporta a Ecuador? Claro, sin duda alguna es una agresión económica, una agresión arbitraria, sobre todo cuando entre Colombia y Ecuador existe acuerdos, cuando existe esta unidad que más que nunca necesitamos, sobre todo Ecuador con lo que estamos pasando en el tema narcotráfico, con el tema inseguridad fronteriza. Es decir, es el momento menos indicado como para imponer una tasa de seguridad del 30% de aranceles a Colombia. Vicepresidenta, ¿cómo califica usted esta decisión que toma ayer, que se anuncia sobre el mediodía de Colombia el presidente Noboa, de aplicar este 30% de aranceles a todas las importaciones provenientes de Colombia? Por el OCP, desde Putumayo, en su área, el oleoducto de crudos pesados está por poner una tarifa de transporte. Es decir, esto se está convirtiendo y está escalando ya a una guerra comercial que no necesitamos ninguno de los dos países. La razón que comunica la ministra es: Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética, dijo hoy. Yo voy a hablar de esas tres cosas que ella supuestamente justifican el gobierno ecuatoriano para meternos en esta guerra comercial. La seguridad en las fronteras, Silvia, digamos, no existe un plan integral en Ecuador. No existe un plan con Fuerzas Armadas, con policía, con las patrullas fronterizas, con la OAFE en el sentido económico para bloquear al lavado de activos. No existe algo con fiscalía, con la parte judicial. Es decir, ¿cómo puede pretender decir que va a haber una seguridad en fronteras, cierto, por lo que está haciendo? Va a haber más contrabando, va a haber más informalidad. Lo que trae con eso es más inseguridad y violencia, sobre todo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Por lo tanto, no cabe decir que es por una seguridad de frontera. Una balanza comercial, vamos a poner claro, Ecuador mantiene una balanza comercial desfavorable con Colombia, porque importa más de lo que exporta, ¿no es cierto? Entonces, según FedExport y el Banco Central Ecuador, en el año 2025 pasado, hay un déficit de 852 millones. La dependencia de insumos colombianos
al contrario, ¿no es cierto?, es alta. Casi la mitad del 47% de productos de Ecuador compra a Colombia y sirven de materia prima para componentes de la empresa ecuatoriana, para que fabriquen sus productos dentro del país. Tenemos como el tema de cosméticos importados, farmacéutica, vehículos, repuestos, plásticos, manufactura y la importación de energía eléctrica, que creo que es uno de los puntos más álgidos que nosotros tenemos. Eso creo que no es una medida de presión o es un autogol económico que nos estamos imponiendo los ecuatorianos por el tema de Colombia. 8:25 p.m. A quien impuso este modelo de guerra arancelaria para ejercer presión a los países fue el presidente Donald Trump. Lo hablábamos hace algunos minutos con Lucas. Lo impuso desde el año pasado y, bueno, fue, digamos, una decisión que generó remesón en diferentes países. Ahora, le quiero preguntar, ¿usted cree que hay una similitud entre la decisión tomada por el presidente Noboa y lo que ha hecho Trump en la Casa Blanca con este tema de la guerra arancelaria? Bueno, me voy a referir a nuestro presidente de la República y es una mala copia, una pésima copia, porque ya vimos lo que sucedió, estas acciones en el mundo entero. Trajo hostilidad al mundo entero. No trajo paz. Se supone que el comercio es paz. Así lo había dicho Thomas Jefferson en su momento y en uno de sus discursos más famosos que tuvo Thomas Jefferson. Sin embargo, las consecuencias ya están a la vista. Por lo tanto, ¿por qué copiamos esas malas acciones? Es una mala copia, sin duda alguna. Tomada una decisión con el hígado, tomada la decisión porque los números hablan por sí solos lo que tenemos Ecuador. ¿Castigar a Colombia? No, es claro. Castiga al sector productivo nacional ecuatoriano, que tendrá un recargo muy significativo en costos, y el consumidor final, a la final, es quien paga las consecuencias, ¿no es cierto? Los productos serán mucho más caros, totalmente alejada del libre comercio y la balanza comercial que dicen querer. Eso es totalmente incoherente lo que dicen o justifican para ponernos en este problema. Vicepresidenta, hablemos del tema energético. El año pasado Colombia le vendió casi 67 millones de dólares a Ecuador solo en el tema de energía. Y pues ya lo decíamos, Ecuador tuvo un momento bastante complejo por cuenta de la sequía, del fenómeno del Niño, y tuvieron pues incluso apagones en algunas ciudades grandes. ¿Ecuador está hoy en capacidad de asumir esa suspensión temporal de energía desde Colombia? Claramente no. Vivimos los ecuatorianos con una falta de presupuesto constante. Gracias a ello tenemos una crisis tan profunda en el Ecuador de falta de empleo, en la educación, una crisis hospitalaria, una crisis de medicina, una crisis de seguridad que tenemos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Entonces, ¿de dónde va a ser que vamos a sacar 67 millones de la noche a la mañana? Quizá si no hubiéramos hecho la consulta popular, que costó alrededor de 60 millones de dólares, para que pierdan de manera estrepitosa, cuando el pueblo ecuatoriano les dijo que no a todo ese cambio en la Constitución y quererse apoderar de la ley arbitrariamente, pues aquí está. Entonces, mire usted, ¿podríamos pagar 67 millones? Claramente no. Claro, ahora, el tema es que Ecuador, a través del Ministerio de Minas, lo que informó hoy es que a pesar de la suspensión de venta de energía de parte de Colombia, pues el país tiene autonomía energética para asumir esa decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto, usted que conoce el gobierno ecuatoriano, que estuvo como vicepresidenta, que trabajó de la mano de la presidenta Daniel Noboa, ¿cree que es cierto que hoy Ecuador puede funcionar sin esa energía que Colombia le provee? Claramente no, por una simple razón. Nosotros en este momento estamos pasando una época de estiaje, que es normal en esta época del año. Nosotros dependemos en este momento del cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ante los contratos millonarios que se ha dado una corrupción sin precedentes en Ecuador, con el tema de Progen, con el tema de ATM, con el tema de Esmeraldas, que se ha pagado
millones de dólares para supuestamente desde ese momento que entramos en crisis hasta este momento deberían ya estar funcionando y dándonos los megavatios que se supone que tenían que darnos. Ninguno de los proyectos ha valido hasta este momento. Ninguno de los proyectos tenemos. Entonces, si tenemos una sequía, ¿cierto? En este momento, ¿de dónde vamos a sacar entonces la energía? Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio, no necesitamos ser técnicos en el tema. Sin embargo, hasta este momento el caudal de los ríos está poco, pero nos abastece, y en el momento que esto no se dé, en el momento que empiece ya la sequía un poco más fuerte, yo no sé, en realidad, creo que los ecuatorianos la vez anterior y nuestro hermano país Colombia, quien nos dio una mano ante los 16 y 14 horas que tuvimos de corte de energía eléctrica, miles de millones de dólares perdidos del Ecuador en todo su sistema productivo, en el desarrollo, en el día a día de los ecuatorianos, en donde por esa razón muchos negocios, empresas cerraron y se dio una migración que nunca ha tenido el Ecuador. Bueno, a eso nos vamos a enfrentar en este momento. Claro, usted tiene toda la razón. Es que en 2014 Colombia vivió una sequía muy difícil que llevó, por ejemplo, en Bogotá a cortes de agua, a una serie de racionamientos por toda esta situación que se estaba viviendo. Esto obligó al gobierno colombiano a suspender la venta de energía a Ecuador, generando esos cortes que usted estaba mencionando, entre 14 y 16 horas. También fue una situación difícil para el vecino país. Hoy los ecuatorianos se están enfrentando a un escenario parecido con la decisión de Colombia de suspender la venta de energía. Es muy posible que nosotros entremos nuevamente a una crisis energética. Recordemos que la vez anterior en realidad fue el pueblo ecuatoriano quien dio las soluciones, comprando sus focos, comprando sus baterías, comprando sus velas, comprando todo sistema que nos permita poder abastecer la energía en los locales comerciales, en los hospitales. No fue el gobierno ecuatoriano quien nos dio la solución, ¿no? Claro. Luego vinieron las lluvias y se normalizó porque nosotros tenemos el sistema hidroeléctrico, ¿sí? Por lo tanto, el termoeléctrico fue tan poco y sigue siendo tan poco porque no han arreglado el problema termoeléctrico hasta este momento. Entonces, muy posible podamos pasar eso. Sí, vicepresidenta, la próxima semana, del 27 al 30 de enero, va a llevarse a cabo en Ciudad de Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, y de momento está confirmada la participación tanto del presidente Gustavo Petro como del presidente Daniel Noboa. Usted que estuvo allí en su primer mandato en la presidencia, que lo conoció, que estuvo en el gabinete, ¿usted cree que un intento diplomático de conversaciones puede resolver este problema entre los dos países? Mire, yo me voy a referir a la última frase del presidente Noboa ante el levantamiento indígena que hubo en meses pasados, el año pasado. Él es una persona que lo ha reiterado y muchas veces lo ha dicho, que él no se sienta a dialogar, él no se sienta a conversar. Este problema, sin duda alguna, es un problema bilateral que se necesita sentarse a conversar. ¿Por qué? Porque hay un problema que nos implica a los dos países cuando tenemos el narcotráfico, cuando tenemos este problema transnacional del narcotráfico en nuestra región. Por lo tanto, el problema que nos va a traer, si él no accede a sentarse, porque este es un problema de soberbia, ¿no? Es un tema de soberbia política, el que quiere mostrar el ser el bravo del barrio, que no nos queda a los ecuatorianos, porque claramente nuestro comercio caería formalmente y sumaría a esto el aumento de contrabando, su facturación, los riesgos mismos de los apagones. Es decir, es como yo no dejo poniendo el candado en mi casa y se entran los ladrones y yo le echo la culpa al vecino. Ese es el termoeléctrico y de la seguridad que supuestamente nos quieren vender. Son las 8 de la noche, 34 minutos. Estamos en vivo. Esto es Recap Blue, hablando sobre la situación y la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Mire, usted nos salió muy bien, ya lo decíamos, del gobierno del presidente Noboa. Incluso tuvo un enfrentamiento con la canciller Gabriela Sommerfeld, pero no era mejor, entendiendo el gobierno desde dentro, habiendo estado en él,
pues recurrir primero a los canales diplomáticos antes de que el presidente Noboa sorprendiera con un anuncio como estos del 30% de aranceles por cuenta de una situación de orden público que dice él se está generando en la frontera? Correcto, se podría haber evitado siempre y cuando haya esa voluntad, primeramente bilateral de las dos partes. No se puede arreglar. Tengo entendido, y de acuerdo a la manifestación del presidente Petro en su cuenta X, él da razón de las cosas que ha ido haciendo en la frontera. Los ecuatorianos, a nosotros no nos rinde cuenta el presidente, peor la canciller, de qué es lo que se ha hecho para arreglar el problema fronterizo y de seguridad. Me detuve a leer claramente lo que el presidente Petro ha hecho por la frontera. Sin embargo, Ecuador no sabe qué ha hecho en la frontera. Y le echan la culpa por el tema de seguridad, clavar un arancel. O sea, en realidad esto no tiene ningún sentido totalmente. Como le digo, si él quiere castigar a Colombia, pues las cifras no nos dan, ¿cierto? No es que nosotros vamos a sufrir más que Colombia, porque Colombia recibe más de 1.130 productos de Ecuador y son alrededor de 580 empresas las que se encuentran vinculadas con nuestro hermano país. Entonces, ¿quiere hacer presión? ¿A qué? ¿Para qué? Si a los ecuatorianos no nos dice en realidad qué pretende con el tema de seguridad, no sabemos los ecuatorianos. Entonces, por supuesto, el trabajo que hace una Cancillería, y siempre ha habido un problema, la política exterior del Ecuador siempre ha estado en duda, siempre ha estado menoscabada, justamente por la capacidad que no tiene. Acabamos de ver una presentación en Davos, o sea, por favor, creo yo que va a hablar primeramente sobre mentiras, sobre datos que no son ciertos y un pésimo papel de Ecuador en el tema de Davos. Me queda tal vez una última pregunta para usted en este agarrón, en esta disputa que hay desde ayer entre Colombia y Ecuador. ¿Quién pierde más? Los ciudadanos, los ecuatorianos, sin duda alguna. Vuelvo a repetir, nos va a introducir en una guerra comercial. ¿Es necesario en este momento? No es necesario una guerra comercial, más cuanto tengamos que poner la voluntad de lado y lado para poder mirar los problemas que tenemos, porque no creo que el presidente Petro quiera el mal o quiera el narcotráfico en la zona fronteriza o la inseguridad. Ninguno de los dos países. Por lo tanto, la hermandad tiene que sentirse en el diálogo profundo, ¿cierto?, de volver a estrechar nuestros lazos. No tenemos otra opción, porque si nos entramos a una guerra comercial como la que ya está pasando, ¿por qué? Porque hoy día ya amanecimos con esta nueva noticia de que va a ponerles ahora una tasa por ocupar el OCP. Y entonces, ¿qué va a pasar mañana? Es decir, a Colombia este tema no le mueve mucho la aguja, ¿no? Apenas son 7.7 millones, tengo entendido, de dólares al año por el tema del OCP. Un país como Colombia, que exporta cientos de miles de barriles diarios y recibe miles de millones de dólares anuales por el petróleo. Entonces es un monto marginal, no altera la balanza comercial ni su seguridad energética, ¿no? Entonces, a esto, Silvia, es terrible porque se encienden las alarmas internas en el país. Hoy hubo una manifestación de la Coordinación de la Defensa de Agricultores Ecuatorianos. Ellos advierten que se va a vencer un memorándum de entendimiento entre Ecuador y Colombia. Eso es un acuerdo clave para el sector del arroz. Permite que se exporte hasta 106,000 toneladas al mercado colombiano, mientras Ecuador importa repuestos para vehículos por un valor equivalente, y este es por el principio de reciprocidad. Ellos manifiestan claramente que en lugar de escalar tensiones en Colombia, el gobierno debería priorizar la renovación de este acuerdo. Y claramente su dirigente dice que no podemos estar peleando con el principal comprador de nuestro producto.
cuando el sector ya está golpeado internamente, ¿no? Por incumplimientos justamente gubernamentales. Entonces, se encienden las alarmas de todos los sectores. Nos pone en un lugar en donde, aparte de todos los problemas que ya tiene Ecuador, una crisis política, una crisis medicinal, una crisis de educación, una crisis de infraestructura, una crisis de seguridad por el narcotráfico, una crisis en el sistema judicial que estamos pasando de manera bochornosa y alarmante y escandalosa lo que está pasando en Ecuador en el sistema judicial. Entonces, nos trae más problemas. Yo creo que es un llamado de rigor, porque los ecuatorianos estamos cansados, los ecuatorianos necesitamos respuestas a todo lo que está viviendo Ecuador. Sin embargo, llevamos 2 años y cada vez vamos más al fondo. 8:40 p.m. Es Verónica Abad, ex vicepresidenta de Ecuador, empresaria, política. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Feliz noche. Muchas gracias, Silvia. Un fuerte abrazo a todos desde Di Blue Radio Colombia. Un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos colombianos. Gracias.